Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa. Bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777. Y el día de hoy vamos a hablar de las últimas declaraciones que ha dado el hijo del señor Gustavo Petro, Nicolás Petro. Ha dado unas declaraciones que han hecho boom de una manera impresionante, asegurando que su papá sí sabía. Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, presidente de Colombia, confesó en la fiscalía que su padre estaba al tanto del ingreso irregular de dinero en efectivo a su campaña. Y también reveló que Euclides Torres y Cristian Daes, entre otros, dieron la plata. Salpicó también a Verónica Alcocer, a Laura Sarabia, a Armando Benedetti, a Pedro Flores, a Ahmed Escaf y a Miguel Ángel del Río. El pasado 2 de agosto a las 9:39 de la mañana, el búnker de la Fiscalía se estremeció. Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, decidió colaborar con la justicia en un revelador interrogatorio que duró varias horas. El exdiputado del Atlántico había sido capturado 4 días antes en Barranquilla, al igual que su exesposa Day Vázquez, cuando el panorama de Nicolás era muy oscuro por los graves cargos en su contra, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El joven político se destapó y no solo aceptó su responsabilidad, sino que prendió, como se dice en Colombia, el ventilador contra su papá y contra la primera dama Verónica Alcocer, y con fichas cercanas al mandatario, reconocidos empresarios y miembros de la campaña presidencial. 19 días después, el 21 de agosto, el presidente visitó a su hijo en su vivienda en la capital del Atlántico. A partir de ese entonces, Nicolás empezó a incumplir su compromiso con la justicia. Aplazó la cita con los fiscales, pidió más tiempo, cambió de abogado. La fiscalía entendió el giro y radicó el escrito de acusación en su contra para llamarlo a juicio. Se ha revelado una exclusiva las partes más escandalosas de la confesión de Nicolás Petro, por lo cual un juez le concedió su libertad. El más delicado compromete directamente al presidente de la República y habla de la financiación de su campaña con dineros en efectivo, que según su hijo entraron de manera irregular y que no se reportaron. Cuando el fiscal le preguntó si el entonces candidato tenía conocimiento de dichos aportes económicos y de la financiación del empresario Euclides Torres, del famoso clan Torres, quien tiene contratación con el Estado, Nicolás fue categórico y respondió sí, él sabía perfectamente que Euclides era quien estaba financiando la campaña. Los fiscales en el interrogatorio le pidieron a Nicolás Petro que explicara por qué decía que su papá estaba al tanto, y él agregó, porque yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía. Él lo sabía cuando nos topábamos o nos transportábamos para los eventos, siempre iba Pedro Flores, entonces él y yo hablábamos de la financiación, que Euclides era el que estaba financiando. Benedetti siempre se lo recalcaba en presencia mía, que era Euclides el que estaba financiando tanto los eventos como las campañas. Las preguntas de la fiscalía se hicieron más específicas en cuanto a si el candidato se interesó por conocer si esos dineros aportados en efectivo estaban siendo reportados por la campaña a los organismos de control. El hijo del mandatario simplemente señaló, en presencia mía no. También indicó que nunca vio que su padre se interesara por el tema, ni tampoco por los detalles de cómo se estaba gastando el dinero. Nicolás Petro reveló a los fiscales que incluso Armando Benedetti siempre sacaba pecho y siempre hacía comentarios delante de Gustavo Petro, que esto costó tanto. Según Nicolás, su padre siempre se quedaba callado al oír a Benedetti, o sea que no aprobaba ni desaprobaba nada. Lo que sí quedó claro fue que el entonces candidato asistió a todos los actos que financió Torres en el Caribe, y contó además que en el caso de Sucre fueron organizados por Rodrigo Ramírez, hoy en la Junta Directiva de Monómeros. Nicolás Petro señaló que aunque Benedetti llevó a Torres a la campaña, el intermediario para obtener los dineros fue el senador Pedro Flores del Pacto Histórico, y que su papá lo legitimó tanto a él en calidad de hijo como a Flores como los encargados de la campaña en la costa Caribe. De eso salió un documento supuestamente que era Verónica, pero realmente la legitimación nos la dio el propio candidato a la presidencia, dijo Nicolás.
Asimismo añadió que luego del paro nacional, el primer evento importante que realizó, la campaña para relanzar a Gustavo Petro y tratar de mermar su desgaste por la violencia en las protestas, fue en septiembre del 2021, en un evento conocido como la Manifestación de la P en Barranquilla. Según Nicolás, Euclides Torres puso la plata y Gustavo Petro lo sabía. Tanto es así que después de la jornada hubo una reunión entre Petro y Torres en el apartamento de Benedetti. Sin embargo, Nicolás reconoció que Torres patrocinó todas las manifestaciones de la precampaña y la campaña con dinero en efectivo. En el aplicativo de cuentas claras del Consejo Nacional Electoral de Colombia, no aparecen reportadas las millonarias sumas que entregó Torres a la campaña de Petro, según el hijo del hoy mandatario. Nicolás dio detalles de cómo se manejaba el dinero, cómo se le entregaba a los líderes, cómo se financió el transporte y la sede en Barranquilla. Cuando llegó a la campaña, Benedetti siempre nos decía que él ponía la plata, que él buscaba la plata, que la plata la conseguía a través de Euclides, pero quien canalizaba estos recursos era Pedro Flores, el hoy senador. El hijo del presidente Petro le dijo a los fiscales que hubo una reunión en Barranquilla, en la cual él estuvo presente entre el candidato Petro y el empresario Cristian Dáez, y que todo fue organizado por María Antonia Pardo, quien durante un tiempo manejó la campaña de comunicaciones y que hoy está vinculada al gobierno con ProColombia. Se habló de temas de coyuntura nacional y hubo un momento donde Nani Pardo, Cristian Dáez y Gustavo Petro se apartan, hablan, y ahí empieza la financiación de Cristian Dáez a la campaña de la señora Nani Pardo, le reveló Nicolás Petro a los fiscales. Luego se detuvo en la salida de Pardo de la campaña y aseguró que esto generó una crisis con Dáez. Según referenció, todo este capítulo está en los Petrovideos, que ya fueron revelados por la revista Semana. Nicolás afirmó que allí queda claro que lo encargaban de hablar con el empresario para que no esté molesto, porque quien termina teniendo la relación directa entre Cristian Dáez y la campaña es Ahmed Escaf, el expresentador de Caracol. Tal vez lo más grave que destapa Nicolás es que en una oportunidad Adriana Mejía, nombrada gerente de artesanía de Colombia, se reunió en Barranquilla con Dáez y con Escaf y transportó un recurso para la señora Verónica Alcocer. En ese instante el fiscal que interrogó a Nicolás le preguntó si lo que acababa de decir era una severidad o era un comentario. Nicolás se ratificó, el señor Cristian Dáez financió parte de esa campaña de Verónica Alcocer, y fue más allá y confirmó que el dinero llegaba a través de Ahmed Escaf. Según el exdiputado, la esposa del presidente tuvo una campaña paralela que requirió de una millonaria financiación. Enseguida indicó que fue testigo de cómo le llegaba el dinero de Dáez a la hoy primera dama. La ocasión en que yo estuve presente fue en efectivo, era un morral que podrían ser entre 50 y 100 millones de pesos. Eran fajos. Adriana Mejía, según Nicolás, llevó el dinero a Bogotá para entregárselo directamente a Verónica Alcocer. Frente al interés que habría tenido Dáez de entregar dinero para que Petro fuera presidente, Nicolás afirmó: él es un empresario, es un contratista también del Estado. Ellos aportan unos dineros con la expectativa de que el gobierno el día de mañana les puedan tocar la puerta y el gobierno se las puedan abrir. Uno de los momentos más cruciales del interrogatorio de Nicolás fue cuando habló de Laura Sarabia, la directora de Prosperidad Social y mano derecha de Gustavo Petro. Él puso en duda si Euclides Torres le pidió al mandatario que le designara como jefe de gabinete, su primer cargo, del cual ella salió en medio de un escándalo por el polígrafo y las chuzadas a la niñera Marelvi Mesa. Nicolás dijo varias cosas claras sobre el papel de Laura en la campaña. Ella sabía perfectamente de todos los movimientos financieros que se hicieron en su momento para la organización de esas manifestaciones políticas. El hijo del presidente señaló a Laura Sarabia de ubicar en el gobierno a los recomendados de Euclides Torres. Laura Sarabia se encargaba de ubicar a gente en cargos importantes, en sectores en los que Euclides tiene algún tipo de interés, por ejemplo, la superintendencia de transporte, el superintendente. Esa ficha es del señor Euclides, reveló Nicolás Petro. Desconozco si Euclides le pidió al presidente nombrar a Laura en el cargo en el que estaba, pero sin lugar a dudas, Laura aprovechó ese cargo para ayudar al señor Euclides. Laura sabía de todos los movimientos de los recursos, de cómo se financió la campaña en el Caribe, de todos los aportes que dio el señor Euclides, agregó Nicolás.
El hijo del mandatario también se había comprometido en su acuerdo con la justicia a hablar de todos los episodios de corrupción que él conoce. Por eso, cuando los fiscales le preguntaron acerca de este tema, él con una frialdad pasmosa aseguró que estaba dispuesto a contarle a la fiscalía la verdad sobre los graves hechos de corrupción y señaló que la primera dama, Verónica Alcocer, el ex embajador Armando Benedetti, el abogado Miguel Ángel del Río. Uno de los fiscales le preguntó a qué se refería cuando hablaba de corrupción. Él se quedó mirándolo y le dijo coimas. El fiscal le insistió, ¿qué es una coima? Nicolás fue contundente, o sea, una contraprestación económica por el trámite o la gestión. El fiscal entró en detalles con una nueva pregunta, o sea, son como intermediarios para que se adjudiquen determinados contratos a determinadas personas, y el hijo del presidente dijo, exacto. En el caso de Verónica Alcocer, Nicolás aportó información sensible. Señaló que un congresista costeño y un primo de la primera dama tienen un papel fundamental en los intereses de la esposa del presidente. Quiero detenerme un poquito en el papel que hoy Ahmed Escaf, aparte de ser representante de la Cámara, está fungiendo. Lo hace al lado del señor Mario Fernández Alcocer, primo de la señora Verónica Alcocer. Hoy ellos dos son los encargados de materializar los intereses políticos que tenga la señora Verónica Alcocer dentro del gobierno y en materia electoral. Tanto así que hoy Mario Fernández Alcocer es candidato a la gobernación de Sucre y el candidato de Ahmed Escaf es el señor Varela, es el candidato del departamento de Atlántico en la gobernación. Además son los encargados de ir a las entidades públicas a buscar beneficios propios y para la señora Verónica. El fiscal le preguntó, ¿beneficios en qué sentido? Nicolás sin dudar dijo, beneficios burocráticos, contrataciones, etc. El hijo del presidente fue más específico. Él dijo, estuve reunido con Mauricio Liscano en el apartamento de Bogotá, donde asistieron el señor Mario Fernández Alcocer y el señor Ahmed Escaf. Ahí se habló directamente de burocracia y que ellos eran los representantes de Verónica Alcocer. Cuando le preguntaron si el presidente sabía las andanzas de su esposa, Nicolás dijo, tengo entendido por medio de comunicación que sí. Tanto así que pidió a los ministros no atender más a Ahmed Escaf ni al señor Mario Fernández Alcocer. Nicolás Petro no solo salpicó a su papá, a su campaña, a la primera dama, a la gente más cercana del gobierno y a empresarios. También hizo mea culpa frente a los fiscales al lado de su abogado en ese momento y mientras era grabado en una de las confesiones más importantes de los últimos tiempos en el país, que involucra la cabeza de Estado. Los colombianos vieron al hijo del presidente denunciando a su propio padre. Nicolás reconoció que desde el 2021 empezó a recibir dinero para la campaña de Petro. Una parte de ellos se los apropió, la otra la invirtió en dicha campaña. El primero en entregarle millonarias sumas en efectivo fue el ex narcotraficante Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre Malboro. Nicolás aceptó que recibieron cerca de 500 millones de pesos. Los aportes de este ex capo fueron permanentemente hasta el 2022. Nicolás fue claro en que sabía de quién se trataba. Dijo, sí, yo conocía quién era ese señor. Sostuvo que el enlace fue la hija del mismo hombre Malboro. El exdiputado también reconoció que recibió una suma millonaria de 200 millones de pesos de Gabriel Ilzaca para la primera vuelta presidencial, así como aceptó que recibió otro botín de manos de Óscar Camacho, un empresario de Cúcuta. Cuando la fiscalía le preguntó por Juan Sarmiento, contratista de Villavicencio, Nicolás simplemente aseguró que recibió 40 millones de pesos y usó una Chevrolet Tahoe. A mí la camioneta me gustó. Tal vez lo que más sorprendió a los fiscales fue cuando Nicolás empezó a hablar de los obsequios que recibió. 100 millones de pesos de manos de Jorge Roballo de Montería. Me dijo, Nico, te quiero regalar esto. Obviamente, más adelante de seguro iba a pedir favores, señaló Nicolás. Además, contó el caso de otra mujer que también le entregó 100 millones de pesos como regalo. Nicolás tenía claro que estos aportes no eran gratuitos y para ello ya tenía un plan, que le diera la dirección del SENA, el ICBF en la costa del Caribe para poder pagar los favores. Mis expectativas eran muy altas, pero nunca se pudo concretar nada en particular. El hijo del presidente contó cómo usó parte de esos dineros para comprar una casa de 1.600 millones de pesos y aseguró que otra parte la invirtió en la campaña de su padre, quizá unos 200 o 300 millones.
Los detalles sobre cómo guardaba la plata en efectivo que recibía junto con su exesposa Day Vázquez son impactantes. Acudieron a una caja fuerte, a Morrales, la transportaron entre varias ciudades para esconderla, apoyado con gente de su confianza. El hijo del presidente dijo que su papá no tuvo conocimiento de la entrada de estos dineros que él recibió particularmente como regalos. Esa mañana del 2 de agosto, Nicolás Petro se presentó con su entonces abogado David Telequi ante los fiscales para rendir su interrogatorio que le permitiría iniciar un proceso de colaboración con la justicia. Lo primero que le preguntaron fue si había asistido voluntariamente y dijo que sí. También quedó la evidencia en video cuando respondió que no estaba bajo ninguna presión. Además se vio tranquilo en la diligencia conocida por la revista Semana. Allí nunca fue inducido a responder preguntas capciosas. Su tono de declaración fue pausado, al igual que el de los fiscales. La audiencia transcurrió con calma y tuvo varias pausas para almorzar, ir al baño, hasta para cambiar de tema. Por todo esto, llama la atención que tras el anuncio de la Fiscalía de llevarlo a juicio, el hijo del presidente ya ha dicho que lo presionaron hasta el límite para convertirlo en un arma contra su papá. Lo que se ve en la grabación del interrogatorio es todo lo contrario a lo que él está argumentando últimamente. Sus ataques al fiscal Francisco Barbosa y a la Fiscalía tampoco son aceptables. La justicia le tendió la mano a Nicolás Petro en el peor momento de su vida, cuando estaba a punto de ir a la cárcel tras ser capturado. Le dio la oportunidad de colaborar a cambio de beneficios. El primero fue dejarlo en libertad. No deja de ser extraño cuando dijo que la Fiscalía no era de fiar. La frase que más llamó la atención de su pronunciamiento fue: decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo. La palabra verdugo la usó públicamente Gustavo Petro para aconsejar a su hijo detenido. Entonces Nicolás le dijo a la revista Semana: no, yo no me voy a inmolar por mi papá. Pero todo parece indicar que sí se está inmolando. Lo importante es que en todo caso alcanzó a contar la verdad. El país tiene derecho a conocerla y a que se haga justicia. Dime qué piensa de toda esta odisea. Ojalá y el Senado de Colombia proceda como corresponde constitucionalmente para que saquen a esta lacra de presidente colombiano y que vaya a ser juzgado por delitos. Aunque sé que hay muchos que todavía lo defienden, pero en Venezuela todavía hay chavistas. Es difícil pedirle a la gente que saque la letrina de la cabeza. Eso se le respeta. Ahora sí me despido. Un abrazo rompecostillas. Déjame tu comentario. Y no olvides visitar autodidactamillonarios.com. Te recuerdo que en autodidactamillonarios.com queremos ayudarte a que crezca financieramente creando tu propia empresa desde tu casa con mínima inversión. Te espero en autodidactamillonarios.com. Hasta la próxima. Dedito arriba, suscríbete al canal.